Bueno, pues buenas tardes a a todas las personas asistentes. Eh, Esta conferencia se enmarca dentro del ciclo El documento del mes del Archivo Municipal. Estos ciclos sobre historia de nuestra ciudad comenzaron en 2014 y bueno, pues se desarrollan conjuntamente entre el Archivo Municipal y el Ateneo. Este ciclo también, indudablemente, es posible a la labor incansable que realiza pues, Cristóbal, ¿no? Cristóbal Orellana, para poner en valor la riqueza documental que se encuentra en nuestro archivo y el trabajo de apoyo y asesoramiento que él presta a los investigadores que se acercan para indagar sobre la historia de nuestra ciudad. El objetivo, por supuesto, de ambas instituciones, pues la difusión y la promoción de la cultura. 6 años, ya digo, organizando conferencias, y eh, nos sentimos contentos. Los ciudadanos se van enterando de que estos ciclos pues ya tienen su tiempo y recogen pues los trabajos, los extraordinarios trabajos que realizan diferentes investigadores, la mayoría de la ciudad. Entonces, la conferencia la dará esta tarde el doctor en arquitectura José Manuel Aladro. Se enmarca dentro del siglo XIX, un siglo fundamental en nuestro país, marcado por las ideas de la Ilustración, que bueno, ya él lo explicará, y las grandes transformaciones urbanísticas, la desmortización y estas transformaciones, sin la cual no es posible comprender gran parte de cómo está nuestra ciudad, ¿no? Estas transformaciones y esta historia, esta situación vivida que se vivió en el siglo XIX, hace o da a entender un poco pues, todas las transformaciones que también se hicieron en la nuestra. Con respecto a la titulación, vamos a decir un poco el currículum vitae de José Manuel. José Manuel es doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla, es máster también en arquitectura y patrimonio histórico, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. También él es secretario del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la misma escuela, y es profesor contratado doctor en la escuela, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. La tesis doctoral que realizó fue la construcción de la ciudad bodega, arquitectura del vino y transformación urbana en Jerez de la Frontera en el siglo XIX. Ya le pregunté a José Manuel que el libro que él ha presentado, porque decía que era un poco pues, como una ampliación de esta tesis, ¿no? O con una investigación continuada de esta tesis. Y bueno, pues después él ha recibido muchos premios de investigación, ha publicado en actas de congresos y seminarios, muchísimo, publicaciones en revistas, libros, capítulos de libros, en fin, la historia, y yo creo que muchos de los aquí, de los que estamos presentes para escuchar esta videoconferencia, lo conocen. Es un currículum vitae como bastante extenso y nada, yo simplemente quiero darle las gracias a José Manuel. Él no es la primera vez que viene al Ateneo a impartir una conferencia. eh, en este aspecto nosotros lo que tenemos es siempre gratitud y nada, darle la bienvenida y darle la palabra a Cristóbal como responsable del archivo municipal, para que diga lo que tenga que decir antes de que comience José Manuel. Cristóbal. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los asistentes esta tarde a esta ponencia de José Manuel Aladro. Para nosotros es una satisfacción muy grande que los historiadores y los investigadores que pasan por el archivo se presten, como lo hacen, a divulgar los contenidos de sus trabajos, ¿no? Para nosotros es una satisfacción porque esto es una de los vértices, de los vectores de trabajo que tenemos en el archivo. No es el único, ¿eh? A veces en el archivo tenemos que hacer labores administrativas bastante menos atractivas, ¿no? Pero que son obviamente
obligaciones legales nuestras. Pero esta faceta de la cultura y de la historia de Jerez que el archivo desarrolla, que es muy importante, es una de las patas que sostienen nuestra actividad cotidiana, pues en fin, nos depara estas grandes satisfacciones. Ya hemos tenido aquí también la presencia de otros historiadores, arquitectos, como es el caso de José Carlos Galán, y en fin, intentamos prestar atención a esta faceta tan importante de la historia de Jerez, ¿no? Que es el urbanismo y la arquitectura. Hay otros en la ciudad, hay otros historiadores que, por cierto, acuden frecuentemente al archivo municipal, caso de Fernando Aroca, que también están haciendo aportaciones muy interesantes, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? Y que clarifican mucho la historia de nuestra ciudad en su diseño urbano, en su habitabilidad, en la concepción de los espacios, en la segregación social que lamentablemente nuestra historia demuestra amplia e intensamente a lo largo del tiempo, y en fin, y en muchas otras cuestiones que tienen que ver con esa historia del urbanismo y de la arquitectura, ¿no? Este ciclo, que se llama el documento del mes del archivo municipal, como ha dicho ya Manuel, tiene su pequeña raigambre ya, porque llevamos varios años haciéndolo, ¿no? Yo he perdido un poquito la cuenta del número de conferencias que llevamos, ¿no? Pero pueden ser más de 100, ¿no? Y esto, en fin, ya digo que no es un logro del archivo, ni tampoco del Ateneo, sino, en fin, de los muchos historiadores e investigadores que pasan por nuestro centro de documentación. Razón por la cual agradezco reiteradamente a José Carlos y a José Manuel Aladro, que es a quien toca hoy el turno de exponer un tema tan interesante como el plano de José San Martín, ¿no? Y nada más, no me enrollo. Muchas gracias, José Manuel. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Cristóbal. Para mí siempre es una satisfacción que me den espacio para poder contar mis cosas, ¿no? Para poder contar mis investigaciones. Aunque en esta ocasión, por el motivo que todos conocemos, pues sea un espacio telemático, ¿no? Pero lo mismo da, ¿no? Lo importante es que haya oportunidad de contar el trabajo que uno hace, ¿no? Si no, ¿para qué, no? Yo quería agradecerle al Ateneo que haya confiado una vez más en mí. Creo que es la tercera o cuarta vez que colaboro con vosotros. La anterior creo que fue en el 18, en el 2018, creo recordar. Y desde luego agradecerle a Cristóbal que me incluyera en este ciclo, ¿no? En general a todo el personal del archivo, sin el cual nuestras investigaciones no serían realmente factibles, ¿no? Mi propuesta para el ciclo del mes era un documento que entiendo que es bastante singular, ¿no? Lo primero de todo es que no es un documento estrictamente del archivo, es decir, que no está asociado a ninguna serie documental ni a ningún legajo, sino que es un documento que está enmarcado y colgado de las paredes del archivo, ¿no? Como es el plano topográfico de Jerez de la Frontera, levantado por el arquitecto José San Martín y editado en 1852. Lo que habitualmente conocemos como el plano de San Martín, ¿no? Un documento que yo trabajé hace ya unos años durante la tesis y que ha sido tratado, y creo que es necesario recordarlo en este momento, ha sido tratado por Jesús Caballero, también en su tesis sobre el urbanismo del 19, y por Francisco Orellana, que es un compañero arquitecto, al cual junto con el profesor Antonio Gami le dirigimos el trabajo fin de máster sobre los primeros planos de Jerez. Es decir, que es un documento que ya ha suscitado el interés de otros investigadores, ¿no? Es un documento singular, como les decía, en muchos sentidos. Si me hubieran pedido un subtítulo para esta charla, le hubiera puesto algo así como el éxito de un fracaso, o un poco más dramático, ¿no? Éxito post-mortem, ¿no? El plano de San Martín es el plano más conocido de la ciudad en el siglo XIX, sin lugar a dudas, ¿no? Y sin embargo, tras habérsele encargado al arquitecto, a José San Martín, el plano por parte del ayuntamiento, el plano fue rechazado y nunca fue aceptado. Es decir, lo que hoy consideramos un plano de la ciudad de Jerez realmente fue un documento
que en su momento fue rechazado por los múltiples errores detectados, ¿no? Es decir, como cuentan de la leyenda del Cid, sin embargo, el plano rechazado, una vez muerto, ganó la batalla, ¿no? A pesar de los múltiples errores que se detectaron en el plano y que les voy a contar luego, sin duda, el San Martín es un documento excepcional para conocer lo que es un momento especialmente significativo de la ciudad de Jerez, mediados del siglo XIX. El plano está editado en el 52, pero se levantó en el 50. Es decir, es un punto absolutamente crucial para la ciudad de Jerez. Un momento, mediados del siglo XIX, en el que está pasando todo, todos los procesos de transformación que habían de suceder sobre la ciudad están en marcha, pero todavía ninguno de esos procesos está concluido. Ninguno de esos procesos ha llegado al cenit. Con lo cual es un punto absolutamente crucial para analizar la ciudad de Jerez en un momento de profunda transformación. Cuando planteé esta charla, una de las claves era qué contarles del plano, o qué contar a través del plano. Lo difícil era seleccionar, porque los planos históricos son documentos que tienen lecturas infinitas, ¿no? Yo me considero un ferviente devoto de los planos históricos. Cuando uno se mete en un plano de verdad y empieza a analizarlo, a estudiarlo, casi manzana por manzana, casi calle por calle, los planos aportan una infinita información sobre la ciudad, sobre sus calles, sobre sus edificios, sobre sus habitantes. Evidentemente, como no teníamos tiempo para todo, no creo que ustedes estén dispuestos, aunque estamos cada uno en nuestra casa, no creo que estén dispuestos a aguantarme todo el día. Vamos a intentar seleccionar algunas. Vamos a intentar que a lo largo de este rato entendamos de dónde surge el plano, cuáles son sus referentes, cómo es el plano como documento gráfico y qué aspectos podemos leer del plano como documento histórico. Para mí, como arquitecto e historiador de Jerez, toda esta información, la información puramente histórica que el plano nos pueda proporcionar, se queda vacía. Es importante, es relevante, es una buena lectura para el domingo por la tarde, pero se queda vacía si no la contrastamos con la realidad. El plano de de San Martín, es un documento extraordinario para conocer y entender la ciudad del siglo XXI. Para ello es necesario contrastarlo con otros documentos que nos permitan interpretarlo, con otros documentos coetáneos, anteriores o posteriores, y evidentemente es necesario contrastarlo con la ciudad actual. El estudio de este tipo de documentos históricos debe permitirnos entender la ciudad actual, la ciudad en la que vivimos. Y permitirnos entenderla nos permitirá al mismo tiempo conservarla y salvaguardarla, ¿no? El plano de San Martín, que es como habitualmente se le conoce y como habitualmente lo llamaré, es cronológicamente el cuarto que conocemos al menos, de la serie histórica de planimetría urbana que tiene la ciudad de Jerez, ¿no? Descartando otro tipo de representaciones anteriores, el más antiguo que conocemos es el plano habitualmente datado en los primeros años de la década de los 20, en 1822-24, que está en el Centro Cartográfico del Ejército y que actualmente está en revisión su datación. El arqueólogo Diego Bejarano, que está haciendo una labor importante en muchos campos, lo sitúa a partir de sus estudios sobre la Torre de Riquelme, sitúa este plano a finales del siglo XVIII, es decir, que probablemente es anterior a lo que creíamos. De los años 20 sí que es, con toda seguridad, el plano de Velázquez. Velázquez fue también arquitecto municipal, recibió el encargo de levantar el plano de la población y al igual que San Martín, el plano fue rechazado y el pobre arquitecto despedido. Años después, eso fue en el 22, en el 25, Velázquez regaló a la ciudad este plano, que hoy en día está colgado en el museo, y fue readmitido. Hay un plano intermedio entre el Velázquez y el San Martín, hay un plano intermedio que es un documento
casi a medio hacer, que elaborado por la Sociedad Agrícola, que el propio plano dice que es copia del que posee la Sociedad Agrícola de esta ciudad, ejecutado en 1836. No conocemos ese otro plano original, ¿no? Pero que puede admitirse como croquis. Y está firmado en 1849. Insisto, es un plano, es casi un croquis, pero que yo he analizado y en algunos fragmentos de la ciudad aporta información que no está ni en el anterior ni en el posterior, ¿no? El cuarto, como decíamos, es el plano de San Martín, levantado en 1852, en el 50 y editado en el 52, y por fin el quinto de la serie es el plano de Coello, plano que ya se levanta dentro de todo un programa nacional para el levantamiento de los planos de las ciudades y que incorpora ya sistemas de representación modernos e incluso, como veremos, una orientación diferenciada, ¿no? Sin lugar a dudas, el plano de San Martín va a tener un referente próximo, que es el plano de Velázquez. A simple vista es posible detectar similitudes entre ambos planos. Lo más llamativo es la referencia a la muralla, cómo se representa la muralla, incluso cómo se representa la orientación. Volveremos después sobre ello. Para mí no me cabe duda, y después lo pondremos un poco más de manifiesto, no me cabe duda que San Martín, cuando elabora su plano, va a tener como referente el plano de Velázquez. ¿Y quién es este autor? ¿Quién es el arquitecto San Martín que ha dado nombre al plano? José San Martín fue arquitecto, parece que proveniente de Sevilla, parece que de una familia de maestros de obra, es decir, perteneciente a una familia relacionada con la construcción. Fue arquitecto titulado por la Real Academia de Bellas Artes en 1840, de Bellas Artes de San Fernando, en 1844. Viene, como decía, procedente de Sevilla y se instala en Jerez como arquitecto municipal entre 1847 y 1850. Un breve periodo de tiempo en un momento en que es corriente que los arquitectos duren poco en el puesto municipal, habitualmente por la demostración de su escasa pericia técnica. A San Martín el plano que le ha dado nombre y que lo ha hecho pasar a la historia, sin embargo, le costó también, en buena medida, le costó el puesto de arquitecto titular, ¿no? Además del plano y de algunas referencias de su obra como arquitecto municipal, de San Martín conocemos algunas obras privadas, muy pocas. Sabemos que está trabajando en Jerez en los años anteriores y posteriores a 1850, son pocos años, pero son años de mucha intensidad edificatoria y no conocemos demasiadas obras de San Martín. La mayoría de ellas son edificios residenciales destinados pues, a una mediana burguesía que poco a poco iba alzando el vuelo gracias fundamentalmente al negocio del vino que tomaba su alza definitiva ya, ¿no? Uno de los ejemplos de esa obra, quería al menos representarlo, es esta casa, fachada para una casa en la calle Bizcochero, que sigue allí, en Bizcochero esquina Doctrina. Es un plano firmado por San Martín. Aquí tenemos su firma, ¿no? Procedente evidentemente de nuestro archivo, y una foto de uno de los edificios de las distintas casas burguesas que construyó, que para mí es especialmente significativo, porque los que me conocen saben que desde mi ventana lo que se ve es este edificio. Está justo enfrente de mi ventana, de mi balcón, ¿no? Un proyecto de José San Martín del año 48 para Francisco Calderón. Es uno de los edificios que en su tesis doctoral Jesús Caballero ha identificado como obra de San Martín, ¿no? La arquitectura de San Martín es una arquitectura correcta, de carácter fundamentalmente ecléctico, que incorpora, casi como referencia fundamental en su obra, incorpora elementos de carácter natural en los aspectos decorativos, en las ménsulas de los balcones, en los frisos de los entablamentos. En general, San Martín ha pasado la historia más que por
los distintos edificios construidos ha pasado fundamentalmente a la historia por haberle dado el nombre a este plano. Siendo en 1849 arquitecto municipal, asumió de manera definitiva, después de otros intentos, asumió la elaboración del plano geométrico de la ciudad. Y la asumió por un plazo brevísimo, un plazo de 6 meses. Se compromete en junio del 49 a realizarlo y en enero de 1850 lo entrega. Tras su exposición pública y análisis por una comisión creada al efecto, el plano fue rechazado. Después contaremos por qué. En el momento de que el plano es rechazado, ya San Martín ya no era arquitecto municipal. Había sido cesado, según los documentos que yo conozco, no dicen que se le cese por el trabajo del plano, sino que se le había sido cesado por el tiempo que le dedicaba a otras labores fuera de su cargo municipal. Él se queja porque dice que le pagan muy poco en el ayuntamiento y tiene una familia que mantener, ¿no? El plano no fue asumido por el ayuntamiento, como decíamos, pero lo conocemos porque se editó, y se editó en 1852. No sabemos a ciencia cierta si lo editó San Martín o el ayuntamiento. Yo tengo mi pequeña hipótesis que después les contaré. Pero el documento entregado, el documento editado, perdón, esto es que vamos a ir viendo, no es exactamente el plano que entregó San Martín en el 50, sino que es un documento reeditado a posteriori. ¿Por qué se le encarga a San Martín la elaboración del plano geométrico de la ciudad? El ayuntamiento debía cumplir un real decreto que obligaba a todas las poblaciones a elaborar el plano geométrico. Real Decreto del 25 de julio de 1846, que es una de las primeras normas, una de las primeras legislaciones que forman el corpus jurídico del urbanismo español. En ese momento, las ciudades del siglo XIX son ciudades en profunda transformación en general, en toda España. Y los ayuntamientos, los regidores, necesitan tener instrumentos urbanísticos que controlen los procesos de transformación, que controlen las transformaciones interiores que está sufriendo la ciudad, pero también que controle la expansión, el crecimiento de las ciudades. Para controlar esas modificaciones del callejero y la expansión, lo primero que las ciudades necesitaban era tener un buen plano, tener un documento gráfico en el que se plasmara la ciudad, ¿no? Sabemos que hoy en día las ciudades se mueven por planos generales. El plano general es los documentos gráficos que recogen cómo está la ciudad y qué cosas queremos transformar, modificar en la ciudad. Pues eso es lo mismo que se pretendía con el decreto del 46, que las ciudades elaboraran sus planos geométricos y a partir de tener un buen plano de la ciudad, sobre ese mismo documento se trazaran, la ley dice se trazaran rojo, ¿no? Se trazaran todas las modificaciones que la ciudad debía ir sufriendo con el paso del tiempo. La ampliación de calles, la apertura de plazas, la alineación de viales. Es decir, el plano debía ser un documento que recogía la realidad y el futuro de la ciudad. Jerez se suma muy pronto a este proceso de elaboración del plano geométrico. En el archivo municipal tenemos un legajo inmenso, que es el legajo 243, que analiza todo el proceso desde el momento en que el ayuntamiento está obligado hasta que se abandona la idea de hacer el plano geométrico. Tienen ustedes ahí la imagen, ¿no? En agosto del 47, San Martín acepta por primera vez elaborar el plano geométrico. Se produce una serie de dilaciones, el proceso no llega a buen puerto y por fin, como decía, en junio del 49 ya lo acuerda definitivamente y a principios del 50 es entregado el plano y en abril del 50 rechazado definitivamente. El fracaso de los planos geométricos fue generalizado en toda la nación, no solo Jerez, ¿no? Los jerezanos tendemos siempre a decir, estas cosas solo pasan en Jerez. Bueno, en Jerez pasan las mismas cosas que en el resto del mundo. Fue rechazado, fue un fracaso a nivel nacional y para compensar de alguna manera este fracaso,
el gobierno de la nación edicta en el año 59, y 13 años después del primer Real Decreto, un nuevo Real, en este caso una Real Orden, sobre la instrucción para la ejecución de las alineaciones de calle. Es decir, a la vista de que las poblaciones encontraban profundos problemas para elaborar el plano geométrico, estas instrucciones lo que permitían era la elaboración de planos geométricos parciales por calles. Es decir, en vez de hacer el plano entero de una ciudad, que era una cosa muy complicada, hacer el plano de una calle y sobre ese plano de la calle trazar las modificaciones que se quisieran hacer, trazar las alineaciones que se quisieran hacer, los edificios, el estado de los edificios, demoliciones, aperturas de plazas. Al hacerlo calle por calle era mucho más fácil de hacer, mucho más factible, ¿eh? La ciudad de Jerez no tuvo nunca plano geométrico. En 1867, después de diversos intentos, la ciudad lo abandona definitivamente el intento de tener un plano geométrico. Pero lo que sí tuvo fueron numerosos planos parciales de alineaciones. Después veremos algunos. Si el decreto es del 59, los primeros planos parciales de alineaciones están firmados en el 61, se prolongarían a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Como decíamos, el plano que vamos a ver, el plano editado en el 52, no es el plano que San Martín entrega al ayuntamiento. El plano que entrega el ayuntamiento contenía, tal como así exigía la ley, contenía el trazado de lo que debía ser la ciudad futura. Es decir, efectivamente, el plano, según la comisión examinadora, tenía señaladas en rojo las líneas de la futura ciudad, las líneas para el futuro acordelado. Sin embargo, si el plano fue rechazado, la comisión entendía que no era necesario detenerse a examinar las líneas señaladas para el futuro acordelado, si realmente lo primero que había que hacer era rectificar el plano actual, ¿no? Decíamos que la idea del plano geométrico a nivel nacional quedó sustituida por los planos generales de alineaciones. Realmente estos planos pretendían ser una solución provisional mientras las ciudades se dotaban del plano completo, pero al final terminaron siendo, como todas las cuestiones provisionales, terminaron siendo las definitivas y las ciudades se transformaron a base de planos parciales, ¿no? Este es un modelo del archivo municipal, el modelo a partir del cual había que hacer los planos parciales de alineaciones, ¿no? Con unas claves de colores, ¿no? Unas claves de colores que identificaban los distintos tipos de edificios y unas líneas que se trazaban por las cuales debía evolucionar la alineación de las calles, ¿no? Después les enseñaré, aquí, les enseñaré uno en concreto de Jerez, que hay una colección importantísima de planos de alineaciones de Jerez, y son unos planos muy difíciles de manejar, porque son unos planos enormes, pero que aportan mucha información, ¿no? Este es el plano de alineación de la calle Porvenir, que está firmado en el 63. Y nos acercamos un poquito, porque en el plano en grande no se ve nada, nos acercamos un poco, reconocemos, esta es la calle Porvenir, esta es la iglesia de la Angustia, que está así rotulada, y reconocemos las claves de colores que se veían en el plano modelo, las distintas claves de colores, y les señalo, no sé si se conseguirá ver, creo que sí, les señalo con el puntero la alineación trazada para la manzana de las Angustias. La alineación trazada, es decir, a donde tenían que someterse los edificios que se fueran construyendo, la alineación trazada respeta las dos casas traseras de las Angustias y tira en línea recta hasta la esquina de las Angustias. Es decir, en el momento que hubiera oportunidad, la idea era regularizar toda esta manzana, ¿no? En la manzana contraria, la alineación pasaba por dentro, buscando el paralelismo con la alineación contraria. Es decir, la idea era ir regularizando y ensanchando en buena medida la ciudad. Ese era, y por eso se los cuento, ese era el objetivo del plano de San Martín, proporcionar a la ciudad esta información urbanística que por los errores detectados nunca llegó a aprobarse ni por tanto a entrar en vigor. Sin embargo, como les decía,
el plano que hoy contamos no es aquel documento urbanístico entregado, sino un plano editado unos años después, editado en 1852. Este plano, este gráfico, no está asociado al legado que antes les he enseñado, pero evidentemente es el resultado de aquella documentación. Actualmente el plano de San Martín, pues en el archivo es un documento que está enmarcado y colgado en la pared. Es posible que algunos de ustedes conozcan algún otro ejemplo. Yo conozco dos casos más. Es una litografía, por lo tanto puede haber muchas reproducciones. Yo conozco dos casos más también enmarcados. Uno está en la Biblioteca Municipal, prácticamente enfrente del archivo, pero a mayor altura, pasa desgraciadamente muy desapercibido. Y hay otro plano enmarcado que mi memoria infantil recordaba en mi cole. Este está colgado en el vestíbulo de la Salle Buen Pastor. Efectivamente, la memoria no me engañaba, fui a verlo creo que es un original, lo que pasa es que está barnizado, por lo tanto tiene un color distinto. He consultado desde cuándo está ese plano allí y me dicen que de siempre. Y es cierto que es que yo lo recuerdo de pequeño, ese plano allí en el vestíbulo. Posiblemente procede del Colegio de San José, pero evidentemente está en el edificio que es mucho posterior, ¿no? He detectado también la existencia del plano de San Martín en varias instituciones nacionales e internacionales. Hay un ejemplar en el Instituto de Cultura Militar, hay un ejemplar en el Centro Geográfico del Ejército, he encontrado que hay un ejemplar en una casa privada en Jerez, seguro, tiene que haber seguro más. Hay otro, que ese no olvidé incluirlo ahí, hay otro más también enmarcado en una bodega, y hay uno, localizado uno, me hizo cierta ilusión, en la Biblioteca Nacional de Francia. En París, la Biblioteca Nacional Francesa, hay un ejemplar de San Martín. Este es el documento que se editó en 1852. El documento no es solo un plano, sino que es un plano orlado con 16 viñetas que representan diferentes edificios de Jerez. Desde mi punto de vista, el hecho de que el plano esté orlado de viñetas nos resulta muy sintomático de que no pretendía ser un objeto de trabajo, o sea, no era un objeto de consulta planimétrica, no era un documento urbanístico como fue el plano original, sino que más bien está editado con un carácter ornamental, está editado para que efectivamente se enmarque y se cuelgue. La selección de edificios es un tanto singular. Está 4 veces la Cartuja, está 2 veces el Cabildo Viejo, el cuartel de la Plaza Arenal, lo que hoy es el edificio de los Arcos, está el puente de la Cartuja, la Colegial, hasta ahí todo normal. Hay otros edificios un poco menos habituales. El Palacio de Riquelme también puede ser habitual. Entre los menos habituales, la Capilla del Calvario y la Casa de Huérfanas, ¿no? Pero sin duda, decía que son poco habituales y sin embargo se echan en falta otros edificios más relevantes, ¿no? Como la iglesia de San Miguel o la iglesia de Santiago, ¿no? En vez de la del Calvario, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda, para mí lo más significativo es que de esas 16 viñetas, 3 de ellas sean bodegas. En las conversaciones iniciales me preguntaba el presidente que si tenían algún significado especial esas viñetas. Y él decía, no adelante acontecimientos, no te hago spoiler todavía. Para mí, de estas 16 viñetas, esto es extraordinariamente simbólico. En un documento, en una litografía que pretendía ser pues, una representación de la ciudad a través de su plano y de edificios que se consideran principales y representativos, aparecen 3 bodegas. 3 bodegas, además, recientemente construidas, no son de las más antiguas. La bodega que hoy conocemos como de Dios Baco, que en el plano aparece como de Josefa Blanco, en el Ejido. Las bodegas del señor don Pedro Domé, en la Puerta de Rota. La de Dios Baco es del año 48, la de Pedro Domé es del año 32, o sea, son bodegas recientes.
y hay una vista interior de una bodega. Esa sí es irreconocible, ¿no? Entonces, me parece especialmente significativo la inclusión entre los edificios representativos de estas tres bodegas. Estamos en 1852. Es decir, las bodegas colonizan ya una parte importante de la ciudad. El negocio del vino ha pasado un pequeño bache y ya sube como la espuma. Muchas de las grandes bodegas ya están construidas. Es decir, las bodegas forman parte sin duda del paisaje de la ciudad y el editor, no sabemos si seleccionado por el propio San Martín o no, reconoce con la inclusión de estas tres viñetas de bodega, reconoce la trascendencia que tienen ya para la ciudad los edificios industriales. Y una bodega o tres bodegas, es decir, un edificio industrial, una nave industrial, las bodegas eran naves industriales y así hay que entenderla. Las naves industriales comparten protagonismo con la Cartuja, que pocos años después, en el 56, iba a ser declarada Monumento Nacional, el primero de la ciudad. Comparten protagonismo con el Cabildo, que es el gran protagonista urbano del interior de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es extraordinariamente simbólico de la importancia que ha adquirido la arquitectura bodeguera ya dentro de la ciudad, ¿no? Les decía, y no quiero repetirme en el término, pero les decía que San Martín es un documento singular. Entre sus muchas singularidades es que las 16 viñetas están impresas al revés, invertidas. En el interior de la bodega no se ve, pero en la bodega de Pedro Mé, la puerta que cierra la antigua calle San Ildefonso está a la izquierda y no a la derecha, y la bodega Dios Baco, que aparece de fondo, otra bodega anterior, una bodega que fue durante un tiempo una sala de fiesta, ¿no? La sala Mambo. La bodega está a la derecha del Dios Baco, no a la izquierda. Les podía volver a enseñar las anteriores, pero créanme, están al revés, una singularidad más. Probablemente el editor, el que lo mandó editar, fue San Martín, pero el plano se editó fuera de España. El propio documento nos informa de ello. El plano está grabado por, desconozco quiénes son, Dalmont y Renaud, y está impreso por la imprenta Manguion en París. Es un documento que se mandó a hacer fuera, se mandó a imprimir en París. Como viene siendo habitual, los planos en ese momento, el plano está, la escala gráfica del plano está en varas castellanas. En España el sistema métrico decimal se había aprobado unos años antes. Desde 1849 España tiene aprobado el sistema métrico decimal, pero no era todavía obligatorio en este momento. No sería obligatorio hasta el año 1867. Con lo cual San Martín sigue hasta lo que era la rutina de trabajo habitual de utilizar las varas castellanas como medida. El plano de Velázquez está igualmente en varas castellanas. Decíamos que el plano de Velázquez es el referente más importante que tendría San Martín en su momento. Y, como decíamos, es evidente algunas correspondencias entre ambos planos. Incluso algunos sectores de la ciudad, algunas manzanas, tienen entre los dos planos una representación muy, muy similar. Evidentemente, se me puede decir, claro, que son la misma ciudad. Son la misma ciudad, pero entre el 25 y el 52 han pasado muchas cosas, pero incluso estas dos manzanas en concreto eran manzanas especialmente difíciles de representar, porque representar en los interiores de las manzanas era más complejo para el arquitecto a la hora de levantar el plano, con lo cual, con casi toda seguridad, San Martín está tomando la representación de Velázquez en ese punto en concreto. Respecto al plano de Velázquez, la representación de San Martín se ha simplificado, han desaparecido los colores, se ha eliminado todo tipo de representación artística, probablemente a la búsqueda de darle al plano un carácter más técnico, ¿no? Eliminando toda referencia plástica, toda referencia artística, ¿no?
Es también significativo la correspondencia entre la forma de representar la muralla en los dos planos, ¿no? Se representa, aparentemente primero se representan las manzanas de la ciudad y dentro de las manzanas se representa a posteriori el trazado de la muralla almohade, ¿no? A pesar, no lo olvidemos, de que en estas fechas el lienzo almohade prácticamente no se veía, estaba oculto, como el propio plano representa, estaba oculto por el caserío, ¿no? San Martín lo que hace es retomar la misma manera de representación de la muralla que había empleado Velázquez, que aunque no era cierto porque no tenía esa presencia en la ciudad, la representación transforma el recinto amurallado en elemento protagonista del plano, cuando realmente la ciudad, desde el punto de vista del paisaje interior, era mucho más continua. Sin embargo, esta representación lo que nos habla es de la pervivencia en la memoria colectiva del cinturón medieval, es decir, de la trascendencia que tiene todavía desde el punto de vista simbólico y desde luego desde el punto de vista funcional para la ciudad, la presencia de la muralla, ¿no? Parte de esa importancia que tiene para la ciudad intentará eliminarla José San Martín, como después veremos, ¿no? También, al igual que Velázquez, en el plano se representan las distintas collaciones de la población. Velázquez lo hace mediante colores y San Martín lo que hace es delimitar las distintas collaciones con lo que probablemente es una tinta aguada de colores. Porque además yo he podido contrastar varios de los documentos que conozco y esa representación, la línea de color es distinta entre los distintos documentos. Es algo hecho, posiblemente es algo hecho a posteriori, ¿no? Cuando la ciudad ha cambiado, como ocurre en el sector de Puerta de Rota, ha cambiado profundamente respecto del Velázquez, ahí la división entre las collaciones se le pierde y prácticamente queda diluida. Es decir, que la referencia al plano anterior parece más que evidente en ese sentido. El plano no está orientado al norte. Los dos planos están orientados prácticamente igual, sino que la dirección norte-sur viene a coincidir aproximadamente con la diagonal desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha. Esta será la orientación que van a tener todos los planos de Jerez hasta la llegada del Coello en el año 60, entre el 60 y el 68, en el que por primera vez la ciudad se orienta norte-sur. En los planos anteriores parece que Velázquez, la decisión que toma es la de orientar la ciudad, pues tomando, por ejemplo, la calle Porvera, que es un eje fundamental, tomando el eje de la calle Porvera como línea horizontal, como referente horizontal. Y en el plano de San Martín, la decisión es la misma. Desde el punto de vista gráfico, las manzanas se representan rellenas, rayadas, y resulta interesante el uso de dos líneas diferentes para el perímetro de las manzanas. Una línea fina. Perdone, ¿alguien que me pueda contestar? El puntero se ve, ¿verdad? ¿O estoy utilizando el puntero sin que se vea? No se ve bien. ¿No se ve el ve bien. puntero? Yo al menos no lo veo bien. Prueba con el ratón, José Manuel. Sí, lo estoy haciendo con el ratón, pero no se ve, ¿no? ¿No se ve? Ahora se ve. ¿Ahora sí? Ahora sí lo estoy viendo. Ah, perfecto. Vale. Pues decía la representación de una línea fina en una parte de la manzana y de una gruesa en el resto. Es decir, lo que está intentando con esta representación tan sencilla, tan simple, lo que está es intentando darle relieve a las manzanas. Con la línea gruesa se genera un efecto de sombra que hace que las manzanas destaquen como si estuvieran en relieve respecto al espacio público, ¿no? La sombra que proyecta lo construido sobre el espacio de la ciudad. El plano está dotado de callejeros
cosa que no tenía el Velázquez. Velázquez solo tenía algunas calles y plazas singulares. El plano de San Martín está dotado de callejeros en todas y cada una de las calles y plazas. Y se representa, también al igual que Velázquez, se representa de forma sintética la localización de los principales templos. Localización que viene a ser más o menos aproximada y sobre todo la representación de la planta es iconográfica, es un símbolo. No hay una voluntad real de representar las plantas de los templos, al menos no de la mayoría de ellos, ¿no? Aquí vemos bien lo que comentaba respecto de la muralla, ¿no? Se han representado las manzanas y en el interior de la manzana se traza la muralla almohade, que realmente estaba contenida y debía ser muy difícil de visualizar en muchos tramos, ¿no? La información gráfica se completa con una extensa leyenda que les enseño ahí, en la que están fundamentalmente recogidos la totalidad de los templos y conventos de instituciones religiosas de la ciudad. Son 51 los elementos recogidos en la leyenda y prácticamente todos, salvo 4 que son equipamientos, todos los demás son establecimientos religiosos, ¿no? La cárcel, que en este momento está ya instalado en el convento de Belén, 2 equipamientos de carácter de abastos, la plaza de abastos, que aparece representada en el compás del antiguo convento de San Francisco, y las carnicerías y pescaderías, que están representadas en la plaza Arenal, en lo que fue anteriormente fue el matadero, y para que nos ubiquemos donde hoy está el edificio de los sindicatos. Y hay un cuarto elemento representado, que es un muladar, en el que fue convento de los descalzos, al que después haremos relación otra vez, ¿no? Les decía que tenía una cierta hipótesis de quién manda a editar el plano. No aparece en la leyenda un edificio especialmente importante en la ciudad, no aparece el Cabildo. El Cabildo no aparece recogido, no aparece identificado en el plano ni en la leyenda, y sí lo estaba en el Velázquez. Eso me hace sospechar que el editor del plano es San Martín, no es el ayuntamiento, y me hace sospechar que San Martín, en un acto de cabreo, obvió localizar dentro del plano al Cabildo, que no había querido aceptar su trabajo, ¿no? Es también muy significativo que a la leyenda se le van a añadir los jardines, paseos y alamedas urbanos, que aparecen representados en el plano e identificados, ¿no? Eso nos habla, ya que el plano tiene lecturas infinitas, ¿no? Eso nos habla, el hecho de la leyenda sobre las alamedas, de la trascendencia que tienen los espacios públicos y especialmente los espacios públicos ajardinados en la ciudad de mediados del siglo XIX. Estamos en 1852 y es precisamente en el año 1852 cuando el ayuntamiento decide proceder a todo un programa de arbolado de la ciudad. Se identifican las calles principales y se va a empezar a proceder a arbolar la ciudad. Pues claro que el proceso arbolado responde a la misma que responde la leyenda del plano, a la importancia que estos espacios jardinados han adquirido dentro de la sociedad decimonónica, ¿no? Y el plano fue rechazado, le tendré que contar por qué fue rechazado. Y fue rechazado tras un informe extraordinariamente exhaustivo, ¿no? Cuando preparaba esta charla, pensaba yo que qué raro es organizar una charla sobre un documento para hablar de los problemas y de los errores del documento, ¿no? Es como si quedamos con alguien para meternos con él, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, reconocer las limitaciones de un documento nos ayuda a valorarlo y nos ayuda a entender su valor histórico, ¿no? Si obviamos sus errores, el documento histórico puede llevarnos a confusión, ¿no? Pero al mismo tiempo, los propios errores y el informe que la comisión hace de los errores es una información histórica que nos proporciona también una documentación bastante
bastante rica, ¿no? Una vez que el plano fue publicado, fue puesto a exposición pública para que lo pudiera ver toda la ciudad, la propia gente detectó, observó errores que hizo que el ayuntamiento encargara a una comisión de la Sociedad Económica del país, una comisión que ayudara a valorarlo y a ser consciente de su valía. La comisión se toma el trabajo muy en serio, selecciona 3 sectores de la ciudad, el Arroyo Alto, la Plaza Belén y el Mercado, y comprueba ángulos, toma medidas. En concreto, en la Plaza del Mercado se toma, entre otras medidas, las 2 diagonales, la diagonal desde la esquina de la calle Alegría y la Casa Riquelme a la saliente de la calle Cabeza, y la diagonal desde el Instituto San Juan Bautista y calle Justicia a la saliente de la calle Ceniza. Y mide y confirma con el plano. Mientras que en el plano una cosa medía 112, en el terreno medía 96, mientras que en el plano la otra diagonal medía 95, en el terreno medía 85. Es decir, que los errores métricos eran reales, ¿no? Pero también incluso se analizan la forma de las calles. Y de la calle Campanilla, ahí próxima a la Plaza del Mercado, la comisión dice que la calle Campanilla es una curva irregular y, sin embargo, en el plano aparece recta con pequeñas irregularidades. Es decir, que se hizo un trabajo concienzudo. Entre esas calles se analiza también la de la Porvera y, os les decía, el propio reconocimiento de errores nos proporciona información. La Porvera nos dice, la comisión, que la fachada de las calles que va de las casas entre la Puerta Nueva y la Puerta de los Diezmos es el Colegio San José, las fachadas de esas casas están acordaladas, es decir, que constituyen una línea recta, que forman una línea recta, mientras que en el plano forman el mismo ángulo entrante que antes de fabricarse dichas casas. Es decir, ¿qué nos está diciendo la comisión en 1850? Que muy recientemente la calle Porvera ya había sido alineada en este tramo, muy recientemente, lo cual nos confirma lo que hablábamos, que estamos en una ciudad que está en transformación permanente, ¿no? Después analiza también la puerta del muro por la calle ancha y dice que lo que era un entrante en el plano es saliente, que lo que era un saliente en el plano es un entrante, es decir, que el martillo, el entrante saliente, está en el plano al revés que en la realidad, ¿no? Pero decía, se lo tomaron en serio, ¿no? Criticaron que los planos no tienen, los planos de los edificios religiosos no tienen la planta que se representan. Se hicieron diversas triangulaciones, tomándose como referencia la Torre de San Miguel, la Colegial o la Veleta de San Marcos, y se comprobaron los ángulos y dimensiones entre esas triangulaciones sobre el terreno y en el plano, ¿no? E incluso se comprobó la orientación real del plano respecto del norte, ¿no? Tomando una línea que unía la Torre de San Miguel con la Torre de la Puerta de Sevilla todavía en pie. Y se detectó que la orientación real difería de la orientación del plano hasta 19 grados. Por lo que el plano toda la orientación en el plano estaba defectuosa. Según la comisión, el plano era en todo inútil, ¿no? Ahí no le puedo dar la razón a la comisión. El plano, gracias a Dios, nos ha llegado y gracias a Dios es un documento extraordinario. Se analizó incluso el nomenclátor de las calles una por una y se detectaron errores también en los nombres de las calles, ¿no? Ahí la comisión parece que es un poco más amable con el pobre San Martín, le dice que es debido al poco conocimiento local que tiene, porque lleva poco tiempo, ha residido poco tiempo en la ciudad, pero no es tan cortés. A partir de le pega fuerte, dice que esos errores son atribuibles a esos errores, las lamentables equivocaciones, ¿no? Lamentables equivocaciones. Y concluye diciendo que no insiste en el tema de las calles por ser de suyo tan al alcance de cualquier vecino de esta ciudad, aunque no haya saludado las matemáticas. Le está diciendo al pobre San Martín que cualquiera, aunque no sepa de matemáticas, sabe reconocer los nombres de las calles y él no ha sabido, ¿no?
Sin embargo, la comisión al final reconoce las actitudes del arquitecto, reconoce que si hubiera tenido el tiempo necesario, los instrumentos excelentes que son necesarios y un buen ayudante, seguramente hubiera sido capaz de hacer un plano que no hubiera tenido nada que corregir, ¿no? Reconoce también que la forma de la población de Jerez no es fácil para la delineación. Lo cierto es que si contrastamos el plano de San Martín con otros documentos, otros levantamientos urbanos que tenemos de la época, de mucha mayor precisión, es cierto que se reconocen errores bastante evidentes, ¿no? Este es el plano de alineación de la calle Medina. Plano de alineación de la calle Medina del 64, en el que aparece lo que fue el convento de la Veracruz, y aquí está la iglesia de la Veracruz, la calle, esto es la calle Santa María, ¿no? Es decir, estamos, para que nos ubiquemos, esto es el solar del Teatro Villamarta, que se construiría sobre el solar del convento de la Veracruz. En el 64, el convento y la iglesia están en pie todavía. Reconocemos que frente a la iglesia de la Veracruz existía una plaza, existía un pequeño espacio público que evidentemente el San Martín para nada reconoce. Nos reconoce en el momento en el que la manzana entre Medina y Arco se queda antes de que acabe el convento y por tanto ese espacio queda diluido, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de la forma de la ciudad, es cierto que el plano tiene evidentes carencias, ¿no? A mí siempre me sorprendió dos ausencias importantes en el plano, el cementerio y la plaza de toros. El cementerio que se había inaugurado desde principios del siglo y que en 1850 el propio San Martín había ampliado, queda fuera del plano, queda por encima del límite superior, y la plaza de toros, que como bien conoce nuestro compañero José Carlos, había sido inaugurado en el 40, era un elemento especialmente relevante en la ciudad del siglo XIX. Se había construido una alameda que antecedía a la plaza y que era un espacio muy significativo, de gran tamaño dentro de la ciudad en ese momento. Se aparece la alameda, aparece rotulada la calle como Manga del Toril, pero la plaza de toros se ha escapado del plano. Eso es el documento gráfico. Y como documento histórico, a pesar de todos estos errores, ¿qué nos cuenta? A pesar de los errores, insisto, el plano de San Martín sigue siendo un documento excepcional, ¿no? Carece de fiabilidad métrica, desde luego, no podemos pretender en un plano del 19, no podemos pretender medir. No era, por tanto, realmente no era válido para su cometido principal, no era válido para determinar sobre este plano las futuras alineaciones de la ciudad, ¿no? Pero, insisto, una vez que conocemos sus limitaciones, es una fuente de información inagotable. La ciudad de 1852, la ciudad de San Martín, es una ciudad en transformación. Es una ciudad en la que se han iniciado todos los grandes procesos que conducirían a la generación de una nueva ciudad, de un nuevo modelo a finales del siglo XIX, pero no ha concluido todavía ninguno. Es decir, es una ciudad en transición, en continua transformación. Y el propio informe de la comisión hace alusión a eso. Ya hemos visto que, por ejemplo, dice que la Porvera, en la calle Porvera, las casas están recientemente acordaladas, ¿no? Después veremos el fragmento urbano de El Ejido, y respecto al Ejido habla de que todos los vecinos tienen muy presente, porque está recién construida, la Trabajadero y las bodegas de P. Martín. Es decir, que es una ciudad que podríamos decir que está en constante ebullición. Ebullición tanto de transformación interior como de generación de nuevos edificios. Dos son los principales procesos sociourbanos que van a provocar esa transformación. Uno es el desmantelamiento conventual y el otro es la actividad constructiva de la industria del vino. Esos dos procesos además tienen un punto de inflexión prácticamente coetáneo. En 1834, por Real Decreto, se suprime el gremio de la vinatería.
De manera que un negocio que ya estaba en alza tiene ya el pistoletazo de salida definitivo. Y a partir de esta fecha ya no hay límites para el envejecimiento de vino ni para el comercio. Y el negocio del Jerez empieza a crecer en los años 30 a un ritmo desconocido hasta el momento, sufrirá un cierto revés en la segunda mitad de los años 40 y a partir de mediados de los 50 ya toma de nuevo el ciclo alcista hasta alcanzar los años finales de los 60, principios de los 70, alcanzar una situación industrial a nivel nacional absolutamente impresionante, ¿no? El negocio del Jerez se convierte en el principal referente de exportación para la nación española, ¿no? No olvidemos esa trascendencia. Prácticamente coetáneo al decreto de supresión del gremio vinatería, al año siguiente, en el 35 y en el posterior, en el 36, se suprimen las órdenes religiosas y se ponen a la venta sus bienes. Se desamortizan todos los conventos, lo cual implica la salida al mercado de una importante cantidad de inmuebles urbanos e implica, evidentemente, la transformación funcional y simbólica de amplios paquetes de suelo de la ciudad, ¿no? La intersección de estos dos grandes acontecimientos hace que en 1850, es decir, 15 años después de que estos dos acontecimientos legales hayan sucedido, en 1850, insisto, la ciudad está en continua transformación. Se está modificando la forma de la ciudad, se está transformando real y simbólicamente el paisaje interior, se desmontan cruces para poner dioses vacos, se están ampliando los límites de la ciudad, se está incluso redefiniendo la imagen externa de la ciudad, porque las bodegas van a redefinir esa imagen, y en definitiva, la ciudad está evolucionando a pasos agigantados hacia la generación de un nuevo modelo urbano. El modelo conventual va a ser sustituido por ese nuevo modelo que hemos definido como la ciudad bodega. Y 1850 es testigo de todas esas cosas que están pasando, y el plano de San Martín es el testimonio de esos sucesos, ¿no? Una de las cuestiones que en este momento está sin terminar de cerrar es la muralla. Digo sin terminar de cerrar porque la muralla ya había empezado a ser demolida en el siglo XVIII, en el XIX había continuado, pero todavía no se había terminado de demoler los accesos a la ciudad. No es que yo tuviera interés en que se demolieran, es que los accesos a la ciudad para un hombre del XIX eran un incordio, impedían el flujo entre el interior y la ciudad, dificultaban el tráfico, era tremendo. Todavía en este momento queda de pie una puerta, la puerta de Sevilla, y el arco del corregidor en la Plaza Arenal. La puerta de Sevilla es la única de las 4 puertas que todavía queda de pie, y efectivamente San Martín así la representa, ¿no? Contamos con documentos coetáneos, como esta planta de 1861, de un edificio en la calle Larga, que se va a transformar y que reproduce esa misma puerta que nos enseña San Martín, ¿no? Posteriormente se demolería, en el año 64, se demolería este fragmento de la puerta para ampliar el flujo de tráfico entre la puerta de Sevilla y lo que hoy llamamos la Plaza Rafael Rivero, la calle de Tornería, y el resto de la puerta permanecerá inserto donde continúa, en el edificio que divide la Porbera de la Plaza Rafael Rivero, que tiene varios bares, y en el que hoy en día podemos ver una fuente que aparece representada en el plano de San Martín, ¿no? Decía que la ciudad no había terminado de resolver su problema con las murallas. Y San Martín es conocedor de esa situación, para eso era el arquitecto municipal, y a través de su plano de alineaciones pone algunos remedios para solventarlo. La puerta del Real, la puerta que daba a la Plaza Arenal, ya había sido demolida unas décadas antes. Pero, aunque no estaba la puerta, lo que sí seguía presente era el embudo que en el sitio de la puerta dividía la Plaza Arenal, de lo que aparece rotulado como la calle Caridad, que conduce a la Plaza del Cabildo, etcétera, etcétera. Es decir, este era probablemente el principal acceso a la ciudad, ¿no? Y el embudo de la puerta permanecía. San Martín, en su plano de alineaciones, propone prolongar
la línea de lo que es el nuevo consistorio, prolongar la línea del nuevo consistorio hasta la Plaza Arenal, lo que supondría la demolición del primer edificio de la plaza y la demolición, al menos parcial, del edificio de las carnicerías. Es decir, para que hoy nos entendamos, hubiera supuesto la demolición del edificio de los sindicatos y del edificio colindante donde está la farmacia de la Plaza Arenal. Esta propuesta, que no está recogida en el plano, que yo les cuento a través de la información de la comisión, lo que nos habla de una ciudad que efectivamente tiene todavía problemas que resolver, y uno de esos problemas es terminar de resolver los accesos a la ciudad eliminando los restos de las puertas medievales, ¿no? Esto, sin embargo, a la comisión le parece un auténtico destrozo. Entiende que no merece la pena insistir porque como el plano lo van a rechazar, pero para la comisión era un auténtico destrozo, que lo que San Martín proponía no era ni más ni menos que lo que durante décadas posteriores las ciudades continuaron haciendo, facilitar la circulación dentro de la ciudad. El sitio donde mayor transformación se produce, estoy mirándolo ahora, que mayor transformación se va a producir es en el entorno de la Puerta de Rota. El plano de Velázquez recoge un hipotético trazado de la muralla, que probablemente en este momento estaba muy deteriorado, que ya desaparece en el San Martín. Pero desde luego lo más singular no es la desaparición de la muralla, sino la transformación que se ha producido en el entorno. Estas tres manzanas que aparecen aquí están unificadas con el convento del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado? Pues San Martín lo que viene es a confirmarnos los procesos que otros documentos nos precisan. Ha pasado que entre el Velázquez y el San Martín, Pedro Domé ha iniciado la construcción de su complejo bodeguero entre 1832 y 37. Y eso ha supuesto la unificación de todas estas manzanas y la transformación del frente de Puerta de Rota. Transformación que una imagen del 49 nos traslada. El San Martín nos está contando en plano lo que la imagen del 49 nos traslada desde un punto de vista perspectivo. La construcción de las nuevas bodegas de Domé, que estaban representadas en el plano, y la construcción del nuevo arrecife pagado por el propio Domé, que aparece representado en el plano de San Martín. El desmantelamiento conventual se había iniciado mucho tiempo antes, la ocupación francesa, el trienio liberal, pero realmente cuando se llega a Mendizábal es cuando los procesos ya son irreversibles. Después del decreto del 36 salen a la venta la totalidad de las instalaciones conventuales masculinas, la totalidad. Algunas de ellas se van a demoler, no será la norma general, otras se van a convertir en equipamientos, como la cárcel, y otras se van a transformar en bodegas, como el convento de la Veracruz, como Santo Domingo, como la Victoria. La transformación en bodegas posibilitó mantener la estructura urbana de las instalaciones conventuales. El cambio de uso permitió que perviviera en el manzanario de la ciudad, permitiera la memoria de la instalación conventual. Posteriormente, en el 68, insisto, los procesos en el año 52 están en plena vigencia. En el 52 algunos conventos ya se han transformado, otros se han demolido, pero todavía quedaba un último paso de los procesos desamortizadores y con la Revolución Gloriosa del 68 se demolerán los conventos femeninos de San Cristóbal, de la Concepción y de Victorias de Jesús y María. El convento de San Francisco aparece ya en el plano de San Martín, demolido. El Velázquez nos trasladaba un jardín, el convento, la plaza de verduras, que ya en ese momento está construida, y en el plano de San Martín el convento ha sido demolido. La plaza del mercado, unos años después, desaparecería cuando se construye ya la plaza de Abasto, ¿no? En esta imagen de época todavía reconocemos el triángulo que ocupaba la primitiva plaza de Abasto. El 42 de San Martín es claramente reconocible en este triángulo que posteriormente sería ocupado.
Es en el convento de los Descalzos donde San Martín nos proporciona una información más relevante para entender la ciudad actual. El Velázquez nos mostraba que el convento de los Descalzos tenía una serie de espacios ajardinados, que en el San Martín, con el convento ya desamortizado, propiedad de un bodeguero, de Juan García Pérez, con la bodega de Osvaco construida en 1848, aparece que ese espacio del jardín se ha transformado en un muladar. Un muladar es básicamente un basurero. El plano de San Martín reconoce un espacio cuadrangular que es muladar, que con casi toda seguridad es la herencia del antiguo jardín conventual. Pero ese muladar que ya existe en 1852, y tiene en sede, la bodega de Osvaco y el famoso de Osvaco, ¿no? Ese muladar que ya está en 1852 es sin lugar a dudas el origen del patio de las bodegas de Palomino y Vergara que ocuparon toda esta manzana hasta hace escasos años. Patio que aquí vemos en plena ocupación bodeguera y que hoy en día es el origen del patio interior de manzana. Es decir, San Martín nos permite entender que aquel jardín conventual ha llegado en el espacio del jardín conventual, ha llegado hasta la actualidad a través de este proceso de transformación bodeguera y residencial. Decía que el San Martín todavía no refleja la demolición de los conventos femeninos, pero por el contrario sí nos aporta información de cómo eran esos espacios conventuales previamente a su desamortización y demolición. El 19, las monjas de San Cristóbal, la actual Plaza del Banco, y el 18, el convento de la Concepción, la actual Plaza del Progreso. Apoyándonos en otros documentos del archivo, fundamentalmente planos de alineaciones, podemos incluso reconocer en la ciudad de 1852 el espacio que ocupaban aquellas dependencias conventuales desaparecidas, ¿no? Es el plano de la nueva Plaza del Progreso de 1873. El otro proceso era el proceso bodeguero, el desarrollo bodeguero. En 1852, decíamos, de nuevo el negocio toma un rumbo alcista que ya no lo parará nadie hasta los años 80. Las bodegas se están implantando en la ciudad y están transformando la ciudad desde pequeñas alineaciones hasta grandes conjuntos. San Martín nos representa esta manzana entre la calle Pajarete y Conocedores. De años poco después, en 1856, esa manzana se va a construir y efectivamente la manzana que refleja San Martín aparece ahora más claramente delimitada y sabemos que en ese proyecto se va a construir las manzanas, las bodegas Romero Galvez. Estas bodegas, que ahora veremos, que fueron posteriormente de Esteves, van a alinear todo el frente de las manzanas. En ese proceso de transformación, la manzana va a quedar completamente delineada por la construcción bodeguera y aún así hoy en día permanece. El San Martín identifica el resto del perímetro de las calles Conocedores y Pajarete perfectamente alineado. Sabemos que esa alineación se corresponde con que estas aceras estaban ya construidas por bodegas en ese momento. Estas son las bodegas Romero Galvez, que alinearon todo lo que era todo un fragmento del parcelario rural, lo alinearon y continúan alineadas hasta hoy en día. Para mí el San Martín ha sido un documento extraordinario para poder elaborar los procesos evolutivos de construcción de los grandes complejos bodegueros. En concreto, fue muy significativo para este ejemplo. La manzana, lo que yo denomino la manzana Misa, porque fue la empresa que aglutinó casi la totalidad de la manzana, y que hoy en día son Lustau y Harvey. Una manzana bodeguera que se origina a finales del 18, principios del 19, que tiene un desarrollo inicial en los años 30 y 40, que Velázquez todavía no reconoce ese desarrollo inicial. En el plano de Velázquez prácticamente solo está la capilla de los Desamparados, y una serie de pequeñas construcciones, alguna bodega en la calle, en la que entonces se llamaba la calle Los Gitanos. El desarrollo definitivo de la manzana bodeguera se va a producir en los años 60-80. Es decir, que en 1852 la manzana está iniciada pero no concluida, de manera que efectivamente San Martín nos proporciona esa información intermedia. San Martín nos confirma
que en estos años, en los años 50, ya se han construido todas las bodegas que dan hacia la calle Don Juan, algunos de los mejores cascos bodegueros de este momento, y se ha construido esta bodega, que es la bodega Gibraltar. Si contrastamos el plano de San Martín con otros documentos históricos o incluso con los propios edificios, efectivamente encontramos que una de estas bodegas, que es esta de aquí, aparece datada en 1835 y que la bodega Gibraltar, que es esta de aquí, aparece datada en la propia bodega en 1848. Es decir, el plano de San Martín nos confirma la datación que los propios edificios nos aportan, ¿no? Sabemos, gracias a San Martín, que efectivamente en esta fecha ya está construida una de las bodegas más singulares de todo Jerez, ¿no? Que es esta aquí. Y con esto terminamos. En el proceso de transformación impulsada por las bodegas, hemos visto un proceso menor, una alineación, un proceso mayor, la construcción de una gran manzana bodeguera, y ahora, aumentando la escala, nos dirigimos a un fragmento urbano, lo que es uno de los espacios de la ciudad más importantemente transformado por la arquitectura bodeguera, pero que al mismo tiempo, en 1852, ha concluido ya su proceso de transformación bodeguera y empieza su nueva etapa, la ferroviaria. El Ejido era una gran explanada situada al este de la ciudad, en la que el San Martín, efectivamente, nos identifica que está la Capilla de la Trinidad, que está la Capilla de las Angustias, el Convento de Madre de Dios, o la Iglesia de Madre de Dios, la Iglesia de los Descalzos y el Muladar. El Ejido era una gran explanada de terreno del común, o sea, de propiedad municipal, usada tradicionalmente para el ganado y para ferias, que a finales del siglo XVIII había empezado a albergar las primeras grandes bodegas de la ciudad. En el plano de Velázquez, a principios del siglo XIX, el Ejido se ha ya empezado a reducir y se ha reducido por mor de la construcción de bodegas. La bodega del Cuadro, la bodega Bertemati, perdón, las tenía aquí, la bodega Bertemati, decía, la bodega El Cuadro, las bodegas de Juan Domé Víctor, todas estas están construidas cuando se levanta el Velázquez. Enfrente está todavía el convento de los Descalzos, el convento de Madre de Dios, el antiguo cuartel del Tinte, construido sobre primitivas bodegas, y esto era también un edificio industrial, esto era una tenería, ¿no? En 1852 ese espacio del Ejido se ha constreñido aún más y de nuevo gracias a la construcción de nuevos edificios bodegueros. La bodega de Juan García, que ha culminado la manzana de la tenería, ha culminado esa manzana ampliándola. Las bodegas de Paúl, que se han instalado en el antiguo cuartel de Tinte, recuperando su primitivo uso bodeguero. La bodega de 1837, al que antes le hacía alusión, que fue la sala discoteca Mambo, ¿no? Situada junto a Dios Baco. La bodega de Dios Baco de 1848 y el trabajadero de P. Martín, que es la última gran pieza que se instalaría en el Ejido. Así llegaría el Ejido hasta la elaboración del Plano San Martín, hasta el año 52-59. Este espacio, construido y definido exclusivamente por edificios industriales, fue, sin embargo, en 1849, pensado por el Cabildo Municipal para la construcción de lo que había de ser la gran plaza de la ciudad. En 1849, algunos expedientes municipales parecen hablar de Ejido como la futura plaza de la ciudad, plaza que habría sido la más grande de todo Jerez, ¿no? Pero que sobre todo, y es lo más interesante de este proyecto, y el espacio es el que nos traslada San Martín, una plaza que hubiera estado definida exclusivamente por edificios industriales, bodegas. Saben ustedes que al que más le gusta del mundo una bodega es a mí, o al segundo, ¿no? Pero una plaza definida solo por edificios industriales es un espacio extraordinariamente singular, ¿no? Pues eso hubiera sido el espacio que nos refleja San Martín en 1852. Sin embargo, ya en esa misma fecha, en 1852, la población tenía otro destino para el Ejido. En 1850 se había puesto en marcha el proyecto del primer ferrocarril andaluz, el ferrocarril que había de llevar
los vinos desde Jerez hasta los puertos de embarque. Primero hasta el Tocadero y después el plan era atravesar la bahía hasta Cádiz. En 1850 se pone el proyecto en marcha, en 1851 se constituye la empresa y ya en 1852 la empresa se dirige al ayuntamiento diciéndole que han decidido que el espacio de Ejido es el espacio idóneo para instalar el ferrocarril y que ahí es donde se va a poner la estación. Y efectivamente, en 1853 ya sabemos que la tapia del ferrocarril, más que del ferrocarril, que la tapia del espacio ferroviario está levantada, ¿no? El ferrocarril venía a instalarse en la ciudad de Jerez teniendo como motivo principal el vino. Y precisamente el ferrocarril llega y se instala en el interior de un espacio plenamente bodeguero. El espacio, por su posición en la ciudad, tenía toda la lógica ferroviaria, pero es que además se metía de lleno entre los que habían de ser sus potenciales y más importantes clientes, ¿no? Tradicionalmente se ha pensado que las bodegas vinieron al Ejido al calor de la estación del ferrocarril, lo cual no es real. El ferrocarril entró en un espacio que ya de por sí estaba construido y presidido por las bodegas, ¿no? En el plano de Coello de 1860 representamos esas mismas manzanas que hemos mencionado y ya las vías se meten en el interior, ¿no? Interior, que no olvidemos, fue la primera estación de ferrocarril de Andalucía y que el ferrocarril de Jerez al puerto fue la tercera línea ferroviaria en marcha en España. Por tanto, estamos hablando de un acontecimiento y de una infraestructura histórica. Esta es la mejor, creo que es la mejor imagen que tenemos de todo aquello. Les decía yo a ustedes hace un momento, las bodegas de Paúl en el antiguo cuartel serían estas, la bodega Juan García, la de 1836 Osalamambo, la de Diosbaco, el Trabajadero de P. Martín, la Gran Bodega El Cuadro, las bodegas de Bamonde o de Bertemati, la bodega Juan Domé Víctor, y en el interior todas las instalaciones ferroviarias de la primitiva estación, ¿no? Y aquí el edificio de la primera estación. Esto fue en 1952. Desgraciadamente, unas décadas después, todo ese tinglado ferroviario desapareció por completo y no queda ningún rastro, ninguna huella, no queda nada que permita a la memoria colectiva de la ciudad mantener viva la memoria y la historia de lo que fue la primera estación de Andalucía. Para mí fue toda una sorpresa descubrir que el espacio que yo conocía como Madre de Dios y que ocupó posteriormente el ayuntamiento, la estación de autobuses y demás, que todo este espacio ocupa el solar de una estación ferroviaria. La Plaza del Ejido, que quiso ser la gran plaza de la ciudad, cedió su terreno hacia el ferrocarril, que era la nueva puerta de acceso a la ciudad contemporánea. La lectura del San Martín nos permite, acompañado de otros documentos, nos permite entender la ciudad del siglo XXI, aunque sea para entender la desaparición de parte de su memoria histórica, ¿no? Como este caso, ¿no? Espero que San Martín nos perdone las cosas que hemos dicho de su documento y que en desagravio pues valore las cosas buenas que he intentado decir de él. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y por su presencia en esta charla, ¿no? Pues de todas maneras, una conferencia extraordinaria, José Manuel. Bueno, pues muy bien documentada. Desde luego el plano de San Martín ha dado bastante de sí. La verdad es que para conocer nuestra ciudad, la evolución, la verdad es que las conferencias que se están que se está dando en este ciclo están siendo, pues la verdad que preciosas y muy gratificantes, ¿no? Sobre todo para los ciudadanos de a pie, ¿no? Que no conocemos parte de nuestra historia y de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. Yo ahora, si hay alguien que quiera
preguntar algo, pues tiene la posibilidad de hacerlo. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo. Hola. Muy buenas. Mire, quería hacer una consulta, porque en un plano de 1860, un poco posterior, detrás del convento de Capuchino hay una explanada que solía aparecer rotulada como el juego de pelota. No sé si en el plano de San Martín hay alguna referencia, porque me he conectado un poco más tarde y no sé si has hablado de esa parte. ¿Hay alguna referencia a un espacio deportivo ahí en esa zona de la ciudad? Gracias. Pues lo voy a comprobar. La verdad es que no, ahora mismo creo que no, pero antes de decir nada, lo voy a intentar comprobar. Paso la palabra a Sí, José sí. Carlos. Mientras voy a intentar comprobarlo. Ok. José Carlos. Sí, Nada, sí. compañero, agradecerte tu ilustración, que supongo que lleva muchas horas de estudio y años. Tan solo preguntarte, José Manuel, ¿has podido cotejar las calles que permanecieron cerradas en el 19 o no nos da ninguna información de calles tapiadas que ahora sabemos que están abiertas? Te pregunto porque yo tampoco lo he comparado, ¿eh? Voy a poner el Callejón del Pópulo, ¿crees tú que está marcado el que está en San Miguel ahora mismo, ¿no? Y sigue cerrado, evidentemente. El Callejón del Pópulo no lo tengo yo contrastado. Sí tengo contrastadas algunas calles. Recuerdo en el entorno de San Juan de los Caballeros, calle La Palma y demás, que allí había 4 manzanas pequeñitas cortadas en cruz que poco a poco se fueron fusionando y esas sí lo tengo contrastado. Que en el plano de San Martín aparecen la perpendicular, digamos, la transversal aparece ya cerrada, pero todavía está abierta la horizontal. ¿Y la transformación bodeguera coge calles para su propio uso? Es lo que te pregunto. Sí, ¿no? Un montón. Y buena parte de la documentación que yo he podido hacer de eso es apoyado fundamentalmente en los planos urbanos, ¿no? Entre ellos en el San Martín. Entre el San Martín y el Velázquez, por ejemplo, o el Velázquez y San Martín, Garbey ocupa la antigua calle de, creo recordar que se llamaba de Orca, en la plaza de Silo, la antigua calle Mancebía. Hemos visto la manzana de Misa. La manzana de Misa tuvo una calle también que debió durar muy poco, que se abre inicialmente y enseguida la construcción bodeguera la absorbe. Sí, calles bodegueras hay un montón absorbidas y algunas después recuperadas y otras desaparecidas, ¿no? Y por último, que es mejor más complicado, José Manuel, en porcentaje, que no sé si lo conocerá, las toponimias de las calles en el plano de San Martín, comparadas con las que tenemos actualmente, han modificado mucho la toponimia, porque estamos hablando de cambiar nombre ahora y demás. ¿Se suele mantener en gran mayoría los nombres o han permanecido, como te digo, en referencia a la calle Zaragoza, que es el Molino del Judío? Te hablo por esta zona, ¿no? También. Sí. Yo no he hecho el análisis, o sea, no me he puesto a mirar calle por calle. En general, la toponimia permanece en bastante casos. Por ejemplo, la calle de Zaragoza aparece como calle Zaragoza y ya ha cambiado el nombre, ¿no? Se mantiene bastante. Lo que pasa es que el San Martín, uno de los errores que tiene es errores de nombre de calle. Por eso, y por ejemplo, la calle Molino del Judío aparece como la calle Cruz aparece rotulada como Molino del Judío. Y la calle Zaragoza como Zaragoza, ¿no? Cuando eran las dos, Molino del Judío y Zaragoza en la misma calle, ¿no? Nuño de Caña como calle del Toril, ¿no? Me parece que... Manga del Toril. Manga del Toril, que no... parece que la Manga del Toril, por otros planos de Esteves, es la trasera de la Plaza de Toros. Probablemente, no la claro, delante, pero bueno. Era la trasera, ¿no? En el entorno de la Plaza Ladro tiene unos pocos de líos de calle, ¿no? A la calle Rosario la llama Santo Domingo, ahí tiene unos pocos de líos. No he querido ya también meterle ya el dedo por ahí al pobre. Felicidades por tu trabajo. Gracias, José Carlos.
me preguntaban antes por el tema del juego de pelota. No, en el plano de San Martín no hay ninguna referencia. Sí es cierto que el convento de Capuchino es casi el límite por arriba del plano, apenas hay terreno por detrás, pero lo poco que hay no aparece nada referenciado, no hay nada rotulado. Y quería yo decirte, es sorprendente la diferencia entre el plano de Velázquez y el plano de José de San Martín, pues cómo cambió la situación, sobre todo la situación bodeguera, ¿no? Como tú bien decías, de la desamortización de la iglesia, ¿no? De los conventos y pasar a manos bodegueras. Y bueno, pues como en unos planos no existían y en el otro pues ya estaban establecidas muchísimas de las bodegas que luego, como tú dices, tuvieron una importancia fundamental en el comercio de Jerez, del vino de Jerez, ¿no? Sí, es que el plano de Velázquez es casi como la foto fija de la ciudad que viene del siglo XVIII, en la que casi no ha pasado todavía nada. Y a partir de ahí empiezan a pasar las cosas, a partir de los años 30, y empieza todo el proceso de transformación, ¿no? Bueno, entonces habría que hacer otra conferencia, por ejemplo, a partir de 1980 o por ahí, ¿no? Porque prácticamente va desapareciendo todo lo que es el casco bodeguero de nuestra ciudad, ¿no? Desde José San Martín hasta la desaparición, o por lo menos, vamos, que estaría interesante porque veríamos todo lo que está desapareciendo y lo que ha desaparecido. Una especie de necrológica bodeguera, ¿no? Sí, sería un poco triste, pero sí. He enseñado en concreto en la zona de Ejido y la manzana que he mencionado de las bodegas de Paúl, el antiguo cuartel del Tinte. Esa manzana en concreto, desde mi punto de vista, es una de las grandes pérdidas patrimoniales de la ciudad. Esa manzana que fue el cuartel del Tinte sobre una bodega de principio del 17 o del 16. Y esa bodega del 16-17 estaba de pie en 1980. Y la demolimos con una alegría. O sea, esa manzana, desde mi punto de vista, es una de las grandes pérdidas patrimoniales. No lo sabíamos, cierto es que no lo sabíamos que estaba allí la bodega del 16, pero también es cierto que la hemos perdido, claro. Felicitar al ponente, ha sido realmente interesante. Yo creo que todos hemos aprendido mucho y con mucha minuciosidad, ¿no? De una lectura muy cabal, ¿no? De lo que era Jerez a mediados del siglo XIX, ¿no? Y del impacto de la industria bodeguera tan fuerte, ¿no? En nuestra ciudad, ¿no? A mí, escuchando a José Manuel, a pesar de toda la información que ha sido capaz de arrojar sobre el plano y sobre la historia del urbanismo de nuestra ciudad, se me originan todavía más dudas, ¿no? Señal de que la calidad de su exposición es buena, ¿no? Y que es capaz de hacernos pensar, ¿no? Hay otras dudas, como por ejemplo el tema propiamente de la habitación, de la habitabilidad, de dónde viven las personas, ¿eh? No solamente del diseño de la plaza, me refiero de las plazas, del modelo industrial, urbanístico industrial, sino dónde está viviendo la gente, en las distintas capas sociales que se divide la sociedad, ¿no? Particularmente la alta burguesía, que es capaz de poner en marcha auténticas, en fin, auténticos diseños urbanos en Porvera, Caballero, Pedro Alonso y un montón de calles más, ¿no? Que están protagonizadas por palacios, ¿no? Palacios de nueva planta prácticamente del 19, ¿no? Y son ellos los que hacen el nuevo Jerez, ¿no? No solamente los espacios bodegueros, ¿no? Entonces ahí me ha faltado un poco de, digamos, un poco más de información, ¿no? Para ver dónde está la gente, ¿no? Dónde viven los trabajadores, ¿no? De la ciudad, ¿no? En fin, pero bueno, ya digo que la ponencia me ha parecido, sinceramente me ha parecido magistral, ¿no? Muy buena. Muchas gracias, Cristóbal. No es un tema que yo tenga trabajado, la ubicación de las distintas clases sociales dentro de la ciudad. Lo que sí, en relación al tema residencial, se podría establecer también ese mismo proceso de transformación de la ciudad. Se están construyendo muchas viviendas, pero sobre todo se están transformando y reformando muchas viviendas. Jerez tiene una cara del 19
y yo estoy convencido con un corazón del 18 muy, muy, muy fuerte. Yo recuerdo una casa que rehabilité en la calle Chancillería con una fachada decimonónica, la rehabilité como arquitecto, la obra, ¿no? Una fachada decimonónica que cuando picamos la fachada, el decimonónico era una transformación de una fachada del 18 que estaba allí, y además el patio, sin lugar a dudas, era como mínimo del 18, ¿no? Es decir, Jerez tiene una cara del 19 que esconde un corazón y unas tripas anteriores con toda seguridad, ¿no? Siempre nosotros agradecidos de que, bueno, estés con nosotros, de que nos dé conferencias pues, tan maravillosas, no es la única que nos ha dado, ¿eh? Y nada, que aquí tienes tu casa, aunque por videoconferencia o presencial, que me imagino que esperamos que pronto sea posible. Así que tienen las puertas abiertas del Ateneo, porque la del archivo ya sé que la tiene, está continuamente dándole trabajo a Cristóbal, y Cristóbal también dándote, pasándote documentación y tal, pero la de las puertas ya sabes que es tu casa y la tienes abierta. Y bueno, a los asistentes, a los que se han ido como a los que quedamos, darles las gracias por vuestra asistencia. Y bueno, pues también ya sabéis que tenéis la oportunidad de haceros del Ateneo de Jerez, no solamente venir a las videoconferencias. Así que nada, buenas noches y ya está. Hasta otro día. Adiós. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José Adiós. Manuel. Venga. Hasta luego.